Bueno, parece que nos hemos puesto de acuerdo un poquillo para hablar de las penurias, de las enfermedades neurológicas que desgraciadamente podríamos decir que ninguna tiene cura. Muchas tienen parches, pero no tienen curas. Y como ya han dicho mis compañeras, uno de los grandes problemas es el modelo que utilizamos para intentar entenderlas y curarlas. Y os voy a hablar un poquillo de... me he quedado sin aire. Perdona. Bien. Os voy a hablar un poquillo de un nuevo modelo en el que estamos trabajando con la idea de entender cómo es ese cerebro humano, cómo funciona, qué pasa cuando funciona mal y cómo podemos hacer para intentar curarlo. Para ello, voy a empezar con esta flor de un girasol para reflexionar un poquillo en la complejidad que tiene el sistema nervioso. Nosotros vemos esa imagen, vemos esa flor, el girasol amarillo, nos evoca recuerdos y esto ocurre simplemente por esos fotones que impactan en nuestra retina y hay una serie, una sucesión, una cascada de moléculas químicas de electricidad que llegan a un punto del cerebro y donde por una razón que desconocemos se genera esa imagen. Se generan los recuerdos, el olor al campo o lo que sea que cada uno nos tendría a la mente. Esa complejidad hace que sea realmente muy difícil entender qué ocurre cuando no funciona bien y qué podemos hacer para curarlo. Bien, ese es uno de los problemas que tenemos con la investigación translacional en neurociencia. Pasar de la investigación básica a la investigación clínica es muy difícil y ha habido grandes fracasos en la industria, como por ejemplo el caso de la molécula NXY059 que veis ahí, que fue uno de esos fracasos estrepitosos del que tanto aprendimos, ¿no? Pasamos de una cantidad masiva de ensayos en la investigación básica a una cantidad abrumadora de estudios preclínicos con esta misma molécula en modelos muy diferentes, ratas, ratones, conejos, primates, todo ello intentando mimetizar, generar paradigmas estupendos de esa patología humana que son los infartos cerebrales. Pues bien, todo funcionaba muy bien, pasó a ensayos clínicos y los ensayos clínicos fase 1, fase 2 mostraron que era tolerable, que era seguro, dosis diferentes. Sin embargo, los ensayos en fase 3 nos demostraron que esto no funcionaba, que no generaba ningún beneficio en el ser humano con esa patología, este tipo de fármaco. Posteriormente hubo estudios, como por ejemplo este de Antonic, muy llamativos. En este caso, utilizaron células que eran neuronas humanas, que las derivaron de células madre. El hecho de haber utilizado neuronas humanas fue la respuesta que nos dijo esto funciona muy bien en ratas, en primates, en conejos, pero no funciona en la neurona humana. Y esto ha dado pie a intentar buscar la manera de estudiar con neuronas humanas en el laboratorio. Y a ese nivel es al que estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando en la generación de organoides cerebrales o cerebroides. ¿Qué es esto? Pues es un sistema de cultivo en 3 dimensiones donde a partir de células madre, bien IPS o células embrionarias, somos capaces de generar un tejido tridimensional, una masa de células que tiene tejido neural, que tiene una arquitectura típica de un cerebro en desarrollo. Y esto lo hacemos con células humanas. Este protocolo fue descrito ya hace una serie de años por Madeleine Lancaster y es un protocolo muy laborioso. Se ha utilizado y se está empezando a implementar para el estudio de gran cantidad de campos distintos, desde patologías congénitas como la microcefalia, enfermedades que afectan a la salud mental, o enfermedades psiquiátricas, evolución humana, enfermedades neurodegenerativas, como hemos oído hablar del Alzheimer, por ejemplo, y el screening de fármacos nuevos. Bien, pues aún así, y con estas aplicaciones que tiene, sí que tiene una serie de limitaciones. La principal limitación que tiene es que es una masa muy grande de células y en el interior, al no haber vasos, porque es un tejido exclusivamente neural, el tejido se muere. Se genera lo que se llama un necrotic core, que está en estas imágenes delineado con esa línea blanca. Bien, nosotros nos hemos basado en la naturaleza, que es donde al final encontramos un poquillo esa inspiración para avanzar. Y volvemos otra vez a la foto del girasol, y esta vez no nos hemos fijado en el girasol, nos hemos fijado en la abejita que aparece ahí, que casi ni se ve con esta poca luz.
Y nos hemos fijado en cómo las abejas generan esos panales con esas estructuras repetidas, con esa arquitectura muy particular, y hemos diseñado con policaprolactona, utilizando impresoras 3D, un sistema de andamiaje, scaffolds, que veis aquí, que imprimimos con esas impresoras 3D, y crecemos nuestro organoide en ese tipo de andamiaje. Lo que conseguimos con esto es un organoide mucho más grande que nos va a permitir evaluar mucho mejor fármacos nuevos, por ejemplo, o mimetizar patologías, como podéis ver aquí. Y desaparece también esa muerte del tejido en la zona central, porque crecemos en 2 de las 3 dimensiones. Bien, no solo eso, nos quedaba otro punto más que nos hace muy diferentes del resto de los animales, algo que nos hace una especie que no tiene igual en este planeta, y es el plegamiento cortical. Esas arrugas, esos surcos en la superficie cerebral que están tan alineadas con las capacidades cognitivas que tiene el ser humano que no tienen otros animales. Pues bien, al crecer nuestros organoides en el scaffold, hemos visto que de manera natural, sin tocar nosotros nada, igual que ocurre en el desarrollo del embrión, podemos ver ese plegamiento, si veis el tejido, cómo se riza ahí en el exterior, en vez de ser una masa totalmente redondeada, como veis por aquí. No me voy a entrar en aspectos técnicos, pero hemos conseguido un modelo que asemeja un poquito más el cerebro humano, donde de alguna manera intentar testar y mimetizar patologías y terapias para patologías nuevas, con el objetivo global y general de participar en ese daño neurológico, paso a la recuperación, en esa investigación translacional, intentando un poquillo, pues eso, basarnos, inspirarnos en la naturaleza. Este es el equipo que ha realizado todo este trabajo y muchas gracias por escucharme.